Esta noche en Detrás de la Razón, ¿cuál es la dirección y código postal del origen de todos los males? ¿Dónde está ubicado el culpable de todo lo que pasa mal? Tenemos aquí la acusación. Mientras le ponemos a la parte acusadora, le adelanto palabras del propio Donald Trump. Estados Unidos amenaza a todo aquel país, a toda aquella empresa o individuo que se le ocurra ayudar a Irán a obtener un arma nuclear, enriquecer uranio o volar misiles balísticos. La guerra continúa. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde el lugar de la noticia, desde la región donde hoy está la decisión de un conflicto militar por parte del Pentágono, Detrás de la Razón. Ya regresamos. El origen de todos los males. La dirección del mal. La dirección correcta es esta: Washington, D.C., dice el presidente de Irán. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید. این آدرسشه و اونهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشتند. Hassan Rouhani acusa a Estados Unidos de salvajismo por la incesante campaña de presión de Trump y por la nueva ola de sanciones. Incluso afirma que este señor, Mike Pompeo, no es secretario de Estado, sino el secretario del crimen de Estados Unidos. Fue él quien impidió el préstamo de $5.000 millones que el Fondo Monetario Internacional iba a dar a Irán, asegura el presidente iraní. با تحریم غلط و غیر قانونی و بیجاشون و ضد انسانیشون و عملیات تروریستیشون خب جلوی دارو رو گرفتن، جلوی درمان رو گرفتن، جلوی مواد غذایی رو گرفتن. اینا آدم‌هایی هستن هیچ وقت با این توحش ما در تاریخ کاخ سفید رو ندیده بودیم. Donald Trump anunció de manera unilateral la entrada en vigor de todas las sanciones de la ONU contra Irán. El objetivo, dice Washington, es evitar que el gobierno iraní tenga misiles, armas nucleares y nuevas armas convencionales. Además del embargo de armas, se incluye la prohibición de participar en el enriquecimiento de uranio, ensayo de misiles balísticos y transferencia de tecnología relacionada con el átomo y los cohetes. Severe economic sanctions for those nations, corporations, and individuals who contribute to the supply, the sale, or the transfer of conventional arms to the Islamic Republic of Iran. Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran, you risk sanctions. Irán contesta que su pueblo no se rendirá y deja claro que el acuerdo nuclear firmado en 2015 tampoco se renegociará. We were sitting in a room. The United States not only left the room, but bombed the room, tried to destroy the room. Now it has to gain a seat back in the room. And that is not automatic. I'm not putting any preconditions. I mean, you do not want to have a situation in international environment where somebody can leave an agreement at will and come back to it at will. This doesn't work. El canciller iraní dijo que si Estados Unidos quiere regresar al acuerdo, primero tiene que pagar todos los daños causados y después prometer que no volverá a romperlo. Ahí está el documento. Quiero agradecer a muchísimas personas, pero pues no alcanza el tiempo. Gracias por los cientos de miles de comentarios en mi ausencia, gracias a toda mi familia, a mi madre, a mis hermanos allá en México y gracias a gente muy, muy importante. A Juan Aguirre, gracias Gonzalo Yáñez, Poncho Martínez, tuve el honor de conocerlos en Colombia, al Instituto Universitario Ciudad Modelo en Chile y en Argentina, a los influencers Edgardo Maggio y Roxana Isabel Corna, al periodista Rafael Araya Marri. En Nueva York, al escritor Roberto Quesada, muchísimas gracias a todos. Estamos ya de vuelta y usted sabe que el principal motivo de este programa, pues somos todos. Esta noche, ¿a quién tenemos?
Vámonos directamente con nuestros invitados allá en Chile y en Qatar. Luciano, gracias Pablo, gracias. Luciano, comienzo contigo. El presidente de Irán dice que el origen, el lugar de todos los males es Washington, D.C., la Casa Blanca. ¿Qué opinas de esto, por favor? Bueno, evidentemente el origen de todos los males para Irán en esta circunstancia en la que se han impuesto las sanciones desde el 2008 y en la circunstancia en la que estamos actualmente, en la que Estados Unidos ha decidido reimponer por su cuenta unas sanciones internacionales que tenían un consenso internacional de que se habían suspendido por la firma del acuerdo nuclear. Evidentemente se justifica esa mención por parte del presidente Rouhani. Evidentemente estas sanciones, lo que se está aplicando desde el 2018 hasta ahora, sumado a la actual crisis del coronavirus que estamos teniendo, evidentemente esta es la fuente de muchos de los males económicos y de los males que la población iraní está sufriendo en este momento. Así que si bien es una expresión un poco retórica y muy general, se entiende que el presidente Rouhani haya dicho esto como para acusar directamente a Estados Unidos de ser la causa directa de los males que ahora está sufriendo la población iraní y la economía iraní. Bien. Pablo, gusto en saludarte. A ver, me imagino yo el GPS, ¿no? Ponerle ahí al Waze cuando vas a alguna dirección que no conoces. A ver, ponle ahí el origen del mal y bueno, pues te da la Casa Blanca. ¿Qué opinas de todo esto, por favor? Es muy acertado no solo para Irán, sino para numerosos países del planeta: Venezuela, Cuba, Nicaragua, la Federación Rusa, Siria, Irak, Afganistán. Podríamos seguir enumerando países que han signado como la dirección de correo de donde provienen gran parte de sus males. Indudablemente proviene de donde está la administración de gobierno norteamericana. Y no es solo del 2018, no es solo del 2006, en el caso de Irán desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, el proceso de desestabilización por parte de Estados Unidos se dejó sentir y se ha dejado sentir con fuerza, con la intensificación de sanciones, embargos, bloqueos, todo el tema derivado de la guerra impuesta que se ha conmemorado en esta semana, el derribo de un avión de pasajeros de la aviación civil iraní con casi 300 muertos, todos los procesos de desestabilización donde Estados Unidos ha estado involucrado, indudablemente consignan que la dirección, el derrotero por donde uno puede avanzar y decir de dónde proviene gran parte de las dificultades del punto de vista de las sanciones, los embargos, los bloqueos, el congelamiento de activos, la prohibición de que los países tengan relaciones multilaterales, ¿de dónde proviene? Y lógicamente da esa dirección, y podrías preguntarle a cualquier país del mundo donde Estados Unidos tiene alguna presencia. Un ejemplo, Roberto: hace pocos días Mike Pompeo estuvo en una gira por 4 países sudamericanos: Guyana, Surinam, Colombia y Brasil. Al llegar a Surinam, lo primero que hace, en lugar de saludar, en lugar de establecer relaciones cordiales, es amenazar al presidente de Surinam diciéndole que si establece relaciones comerciales con China va a tener una lluvia de sanciones, de embargos y de situaciones problemáticas. Ese es Estados Unidos, esa es la dirección, y lo que hace Rouhani simplemente es consignarla con todas sus letras. Bien, gracias. Un gran saludo, querido Pablo. A ver, Luciano, Estados Unidos castiga con más sanciones a Irán. Ya es la nueva ola y la ronda de sanciones que explicamos. Yo te pregunto, Luciano, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Bueno, lo que no puede hacer es establecer por sus propios medios sanciones multilaterales que fueron suspendidas o que fueron canceladas durante la firma del acuerdo nuclear, porque eso sí fue refrendado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene una base legal, la resolución 2231, y evidentemente Estados Unidos no puede imponer sanciones que han sido quitadas con el consenso del único organismo internacional que puede imponer esas sanciones. Lo que pasa es que Estados Unidos aplica la extraterritorialidad en sus propias sanciones unilaterales, que sancionan no solo a un país, en este caso a Irán, sino a aquellos que negocian con ese país
sancionando cualquier vínculo comercial que Estados Unidos pueda llegar a tener con esos terceros países. Esto no es algo nuevo, la ley Helms-Burton de los años 90, el Iran-Libya Sanction Act, hacía exactamente lo mismo. Aquellos países que negociaran más de 20 millones de dólares por año en determinados ámbitos con Irán sufrían sanciones por parte de Estados Unidos. No es una nueva manera de sancionar a terceros países que tengan relaciones con Irán. Lo que pasa es que lo están haciendo de una manera mucho más agresiva, mucho más general, incluyendo a muchos otros estados, y haciendo ver que en realidad esto es parte de una sanción internacional que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Las sanciones internacionales estaban vinculadas específicamente con el ámbito nuclear y fue justamente lo que se negoció. Estados Unidos está haciendo de esto algo totalmente unilateral. Y de hecho, en el marco de las sanciones multilaterales, evidentemente no existía la sanción a terceros países, únicamente las sanciones se aplicaban a Irán. En este caso, Estados Unidos está generalizando el uso de sanciones a cualquier otro que negocie con Irán. Bien. Lo puede hacer desde que es un país poderoso y tiene muchas relaciones comerciales con muchos países, y el nivel de daño que puede ocasionar incluso a países grandes como Europa o a China, con los cuales a pesar de la disputa comercial tienen relaciones comerciales muy grandes, evidentemente permite que Estados Unidos pueda hacer este tipo de sanciones. Otra cosa es que le vaya a ser exitoso y que no termine en definitiva afectando su propia economía. Bien, a ver, Pablo, bueno, Luciano dice que no debe, pero sí puede, o casi sí puede. Yo veía que movías la cabeza, ¿qué no te parece? Y también te pregunto, no solo si puede hacerlo conforme a derecho, que eso ya vimos que no, la pregunta es también si los países le harán caso, le obedecerán o lo ignorarán. Sí, más bien el movimiento de cabeza, Roberto, obedece a esta constatación de un país que con tal grado de hipocresía y de impunidad viola el derecho internacional cuantas veces lo desea, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Los países del mundo le dicen: señor, usted se ha retirado del Plan Integral de Acción Conjunta, no puede exigir que se active el mecanismo de snapback, no puede exigir que se vuelva a tener las sanciones anteriores al año 2015, y Estados Unidos dice: no me interesa, yo las voy a imponer igual, y más aún, las voy a imponer de tal forma que aquel país que establezca relaciones y que no cumpla estas sanciones que yo estoy imponiendo, simplemente se expone a que yo establezca también sanciones contra ese país. O sea, indudablemente el derecho internacional para Estados Unidos es letra muerta. Para Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas es una institución que no tiene ningún valor. Todo lo que signifique acuerdos internacionales que no complazcan a la administración norteamericana y que afecten además sus relaciones con sus socios principales, como es el caso de la entidad sionista pero Pablo, un comerciante diría: bueno, pero no estamos atacando con misiles, sino pues cada quien tiene derecho. Si quieres escoger comerciar con Irán, pues ya sabes que no te vamos a comprar. Ahí, ¿qué le contestarías al comerciante que es Donald Trump? Eso es una sanción, eso es una imposición internacional. Es cierto, como comerciante, si quieres comercias conmigo, pero cuando yo te estoy obligando a no comerciar con el otro por razones políticas, por razones de que la entidad, que la administración norteamericana establece, eso se llama imposición. Es un agravio, es una sanción, es ilegal, porque estoy impidiendo que se desarrollen las relaciones comerciales normales entre los países a partir del temor que me sancionen a mí. Eso no es libre mercado, eso no es libre comercio, eso no es libertad, eso es lisa y llanamente imponer por la fuerza. Y lo dijo Estados Unidos ahora, Donald Trump, en la ONU, ¿no? Estados Unidos cumple con su destino pacifista, pero es una paz a través de la fuerza. Claro, la fuerza de las armas, la fuerza de la imposición, la fuerza de las sanciones, incluso contra aliados, Roberto. Acuérdate lo que está pasando ahora con Alemania respecto a los acuerdos energéticos con Rusia. Es decir, es capaz de sancionar también a sus aliados para llevar adelante esta política hegemónica que indudablemente va a la baja, pero que tiene estertores como una fiera herida que sigue generando daño en todos los países donde se implementa. Bien.
Gracias, Pablo. A ver, Luciano, ¿tú qué piensas de esto? Y te pregunto, el presidente de Irán califica esta nueva ola de sanciones y presión como salvajismo. ¿Es salvajismo o tú cómo lo definirías? Y por el otro lado, Mike Pompeo dice lo contrario, que no son salvajes, sino que Irán es la amenaza. ¿Cómo entender esto desde la geopolítica, por favor, Luciano? Bueno, evidentemente Estados Unidos tiene intereses globales y tiene instrumentos globales para implementar sus sanciones. Eso es lo que decía anteriormente. Estados Unidos hace lo que hace porque puede hacerlo. Y porque muy probablemente muchos otros estados y muchas compañías internacionales que tienen negocios en Estados Unidos y en Irán prefieran priorizar sus negocios con Estados Unidos y por eso por eso Estados Unidos puede hacer lo que hace. Si eso es salvaje, sí, en función de a quién afecta. Cosas que nos han dicho por ahora, por ejemplo, ahora, es que aparte de estas sanciones que se están implementando, que afectan directamente a la economía del país y que afectan también a la población iraní, es por ejemplo que la Oficina de Migración de Estados Unidos también ha impuesto una prohibición a gente nacida en Irán para que hagan cursos grados de 4 años en universidades americanas. Estados Unidos es un destino muy importante para estudiantes iraníes o estudiantes que vienen de Irán o estudiantes de segundas generaciones que viven en otras partes del mundo y que eligen Estados Unidos para estudiar. Ahora ni siquiera los que viven, los ciudadanos iraníes que viven en Europa y en otros lugares del mundo van a poder ir a Estados Unidos porque eso también está prohibido. O sea, no pueden ir para hacer un grado de 4 años. Esto directamente está atacando no al Estado iraní, no al sistema político, no a la élite política, ni a la Guardia Revolucionaria, que es lo que Estados Unidos ha designado como agente terrorista. Está afectando directamente a población, directamente a gente, y a gente que ni siquiera vive en Irán, a gente que ha migrado por distintos motivos, que han nacido incluso en otro país y que siguen siendo ciudadanos iraníes de segunda o tercera generación, y que están siendo víctimas de unas sanciones que no tienen nada que ver con lo que se supone que Estados Unidos está diciendo, que es las sanciones son en contra del gobierno, no en contra de la población. Desde ese punto de vista, sí, son sanciones salvajes porque son sanciones que no discriminan entre la población civil y el objeto que se supone que Estados Unidos quiere sancionar. Y por supuesto, Estados Unidos define a Irán como el enemigo, y dentro de Irán define principalmente a la Guardia Revolucionaria como el agente más importante dentro del enemigo. Pero como dije anteriormente, Estados Unidos tiene intereses globales, por lo tanto también tiene percepciones de amenazas globales. E Irán ha sido un país que siempre, desde el año 79, se ha contrapuesto a los intereses globales y principalmente en la región de Oriente Medio de Estados Unidos. Y por lo tanto va a seguir siendo considerado una amenaza para los intereses globales de Estados Unidos. A ver, Pablo, lo que nos dice Luciano es algo muy importante. Las sanciones pues no le pegan a quien le deberían de pegar según el Pentágono, según Donald Trump, según Washington, le pegan a quien menos la deben y la teme, como se dice en los países latinos. Entonces, ¿no le pegan por tontos, porque no le calcularon bien o por qué, Pablo? Porque es pura hipocresía, Roberto. Las sanciones son pura hipocresía. Las sanciones van dirigidas al pueblo iraní. El que tú sindiques al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que sindiques a algunos políticos, a algunos líderes religiosos, que sindiques ministros, es simplemente una parte del todo. Pero cuando tú sancionas, cuando no puedes importar medicina, cuando no puedes importar equipamiento médico para combatir la pandemia del COVID, cuando no puedes importar suministro, tecnología para la industria hidrocarburífera, eso no afecta al cuerpo guardián de la Revolución Islámica, afecta a la economía iraní, por tanto afecta a los 85 millones de iraníes. Así que argumentar con respecto a que nosotros estamos sancionando con esto simplemente a ciertos grupos a los cuales denominamos con esta denominación es pura hipocresía. Lo hacen con Cuba, lo hacen con Venezuela. Vamos a castigar a estos policías, a estos miembros de la Guardia Bolivariana, en el caso de Venezuela, pero está afectada al conjunto de la población. Cuando tú sancionas
cuando embargas, cuando congelas activos, cuando impides el libre comercio de importaciones y exportaciones, estás afectando al conjunto de la población. Todo lo demás es pura retórica, es simplemente argumentar en función de generar un efecto comunicacional de decir, es cierto, se está afectando ciertos intereses de la élite política. No, se afecta al conjunto de la población. Cuando tú bloqueas en forma aérea, naval y terrestre, por ejemplo, a Yemen, no estás afectando a los hutíes, estás afectando a los 28 millones de yemeníes. Con Irán igualmente, cuando tú generas y lo cercas con bases militares, cuando desestabilizas, cuando generas operaciones militares para afectar a la población, no estás afectando al cuerpo guardián de la Revolución Islámica, estás asesinando también a población civil. Así que en ese plano Estados Unidos nos tiene acostumbrados a esta retórica y a esta verbalización que simplemente esconde una enorme hipocresía, este país que nos habla de su voluntad pacifista, y en cambio Donald Trump dice que si soy reelecto voy a intensificar la política de fuerza en el mundo. Eso es Estados Unidos, lisa y llanamente. Bien, gracias Pablo. No obstante, ante esto que dices, bueno, el presidente de Irán dice que va a salir derrotado Trump porque pues el pueblo de Irán no se va a rendir. Luciano, yo te pregunto, al anunciar las nuevas sanciones contra Irán, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo lo siguiente, cito textualmente, abro comillas: también estamos sancionando al presidente previo de Venezuela, Nicolás Maduro, porque durante casi 2 años funcionarios corruptos en Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU. A ver, explícame esto, por favor, Luciano. Bueno, no hay mucho que explicar, la verdad. Irán siempre ha tenido buenas relaciones con Chávez y después con Maduro, y se ha visto como Irán ha intentado también comerciar con Venezuela enviando barcos con combustible, y bueno, Estados Unidos ha tratado de impedirlo. De la misma manera que cada vez que sale un barco con petróleo de Irán, los cargueros petroleros tienen que desconectar ¿cómo se dice? No me sale la palabra en español. El traqueador para que no se pueda detectar dónde está yendo el barco y hacia qué lugar está yendo y de dónde viene, para que no sancionen al barco, para que no secuestren al barco, pero tampoco para que no sancionen al país que va a recibir el petróleo iraní. Irán y otros países han tratado siempre de esquivar las sanciones de la mejor manera posible, tratando de mantener sus relaciones. Lo que pasa es que justamente Estados Unidos está haciendo ahora cosas que no había hecho anteriormente, que es extender las redes de sanciones a niveles mucho más bajos para evitar Luciano, que nadie se le ya nos vamos. Sí. Solo dime por qué. ¿Por un odio de Donald Trump contra Irán, o no tiene nada que ver con el odio, sino es una estrategia electoral, o es la obediencia de Donald Trump a los lobbies israelíes? Dime rápido que nos vamos, que tengo que cortar. Hay una mezcla, hay una cuestión de política interna. Evidentemente con las elecciones tiene que demostrar que está haciendo cosas, que está consiguiendo cosas, y decir, he impuesto las sanciones, eso le sirve. Es también borrar cualquier legado que haya dejado Obama anteriormente, y los republicanos principalmente siempre han mantenido una política muy férrea anti-iraní desde el año 79, y con Obama eso había cambiado. Entonces esto se ha recrudecido mucho más, y es de esperar que si Trump gana vamos a tener 4 años mucho más duros. Gracias, Luciano. Pablo, un abrazo. Gracias a los dos. Abrazos allá a Qatar y a Chile. Al ver todas las historias de salvajismo, guerras, agresiones, pues se da uno cuenta que todo eso que pasa a nivel gigantesco no es más que la copia de lo que sucede a nivel personal, de cada quien, de cada persona. Y que sucede pues algo muy fácil, que por la guerra del poder perdemos de vista que lo más importante es la historia personal, la historia que no se repite, y que lo más importante es el lugar del juego, el jugar el juego. ¿Cuál juego? Aquí viene lo bueno. El juego de no hacer trampa, de no engañar, de no herir, de no matar, de no abusar, porque pues haciendo trampa o imponiendo la fuerza, pues cualquiera gana, ¿no? El asunto para todos esos que se sienten valientes y poderosos, a nivel grande, a nivel pequeño, en la familia, a ver si son tan valientes y tan poderosos. Háganlo sin hacer trampa, sin usar la fuerza, sin usar la bomba, la pistola o la amenaza.
Esa es la gloria real, el triunfo real. A ver si se atreven los que dicen ser los poderosos. Ahí comenzaría entonces el camino para la paz verdadera. Buenas noches.